Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y tenemos muchísima información de acontecimientos que han sucedido esta última semana. Eh, Uno de los más importantes es la cuestión de la aprobación del RIGI en diferentes provincias. Ya venimos hablando sobre el tema. Y como nos decía Iñaki en el último programa, pareciera que las provincias se están peleando para ver cuál es la que primero aprueba el RIGI, que es este régimen que incentiva a la venida de empresas extranjeras, fundamentalmente vineras. Bueno, en resumen, es que en Jujuy ya se aprobó, en Río Negro también, en Mendoza también, en Salta, los diputados aprueban el RIGI, en la provincia de Chubut el día de ayer se aprobó. Y en la provincia de San Juan estaba en trato en la legislatura también el día de ayer. Estamos hablando del 15 de agosto. Recordemos que en la provincia de Chubut las actividades mineras están prohibidas por la ley 5001, que le han cambiado el nombre y hoy se llama Ley 17, número 68. De cualquier manera, la población está en alerta porque no es garantía que se respete esto, la ley 5001. Nos ha enviado Nélida Ancalipe, que es mapuche tehuelche, habita en la provincia de Chubut, unos audios muy interesantes que vamos a escuchar ahora que Luisa los va a pasar sobre los desalojos, porque también hay un problema importante con lo que ellos denominan LOF, que sería comunidad de las comunidades originarias mapuches, y otro audio donde habla del RIGI y su aprobación el día de ayer, y otro que habla de la empresa Mecorot. Ella no puede estar, está cuidando a su papá, que le deseamos que esté lo mejor posible y una recuperación, una pronta recuperación para el papá de Nélida. Luisa, ¿te parece que pasemos el primero? Vamos escuchándolo, son muy interesantes. Ella está en Adelante. territorio y bueno, y sabe lo que pasa. ¿Cómo no? Vamos a escuchar. Y estoy hablando desde el territorio de Esquel, en la provincia de Chubut. Soy Nelly Dancalipe, mujer mapuche. Pertenezco a la LOF Nahuel Pan, una LOF eh, ancestral, digamos, porque es una LOF que tiene no digo, no diría cientos, estábamos hace cientos de años, pero que está reconocida este, por el Estado. Ya lleva varios años, digamos, alrededor de entre 80 y 90 años. Desde el lugar donde me encuentro, voy a contar un poquito lo que tiene que ver con los desalojos. Eh, de público conocimiento, creería yo, que desde que asumió este gobierno se vienen dando desalojos de los pueblos originarios, sobre todo de aquellos territorios donde las corporaciones económicas ven al territorio como una moneda valuada en dólares o en euros, y donde solo le importa el recurso económico, a diferencia de lo que significa para los pueblos originarios
la tierra, convivir con la tierra, ser parte de la tierra. Bueno, he sabido que a este gobierno le cuesta mucho poder llegar, creo que no lo va a entender tampoco. Entonces, viene avasallando los pueblos originarios. En el norte ya viene desde con Morales cuando era gobernador y el que está ahora también sigue lo mismo. Los pueblos andinos vienen pasándola muy mal, y el pueblo mapuche también. El pueblo mapuche, desde hace años, somos noticias siempre en los medios de difusión masiva, pero el pueblo mapuche no como un pueblo ancestral, un pueblo que tiene una espiritualidad, que tiene una comprensión del universo totalmente diferente al occidental, sino que en la mayoría de los casos somos noticias porque estamos estigmatizados, somos terroristas, es decir, nos ponen todos esos calificativos que no tienen nada que ver con lo que es el pueblo mapuche. Y los desalojos son parte de este golpe sistemático que viene dando este gobierno. Y es mucho más notable en este gobierno. En el otro gobierno se peleaba un poco más, se podía pelear un poco más. Creo que había un poco más de canales de diálogos. En la actualidad tenemos el desalojo de la LOF Paillaco, que es una LOF que está muy cerca, casi dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces. Esta es una LOF de un espacio territorial eh, que fue justamente recuperado hace ya alrededor de 10 años y donde quienes eh, viven en ese lugar ya en su momento hicieron todos los trámites que tenían que hacer ante el INAI y bueno, y han podido tener su reconocimiento, digamos, su, su lugar dentro de la normativa que establece el Estado, ¿no? Pero bueno, como es un lugar codiciado, muy codiciado, para emprendimientos inmobiliarios y más ahora con esta que quieren poner hidroeléctricas, siempre lo han estigmatizado a esa LOF acusándolos de ser los incendiarios, que nada que ver, obviamente, simplemente tienen que buscar un chivo expiatorio para poderle poner un nombre y después que hacen esos tremendos incendios, al poco tiempo eso se convierte en un aserradero de los grandes capitales que tienen acá, los ricos, digamos, o gente que ven a poner su plata. Donde antes había un bosque, hay un aserradero y comercializan todo lo que es el bosque nativo. Este, pero después no se habla más del tema. ¿Y a quién culpa? Al mapuche, el mapuche incendiario. Y no es ajeno tampoco lo que ha pasado en este último tiempo, ese gran incendio que nos azotó casi por 2 meses, donde se perdieron alrededor de 8.000 hectáreas de bosque nativo y también a quien acusaban al mapuche y nada que ver, ¿no? Hoy nos damos cuenta siempre nos dimos cuenta que detrás de eso siempre hay una lógica que tiene que ver con los proyectos inmobiliarios, los proyectos de hidroeléctricas, los proyectos mineros. Es decir, siempre buscan el pretexto y acusan al pueblo originario. Y no dudaron, no se tardaron demasiado en ya ponerle fecha de desalojo a la LOF Paillaco. Le habían dado el juez Otranto, que también estuvo involucrado, obviamente, es un juez que responde a,
a los intereses, yo creo que responde más a los intereses económicos que les deben dar le deben llenar las cuentas bancarias. Estuvo involucrado en el caso de cuando asesinaron, secuestraron y asesinaron y lo escondieron, digamos, a Santiago Maldonado, ¿bien? Y también estuve involucrado ahora en dar, en establecer el desalojo de la Los Pailaco. Actualmente, en este momento, la situación de la LOF es que la gremial de abogados pudo suspender, no sé, creo que son por días, el desalojo, que se encuentran en un tema de diálogo. Pero los abogados de la gremial, ellos saben que ante el poder que tiene el Estado y el poder de los grandes capitalistas y de los economistas que quieren poner sus tentáculos en los territorios, les es bastante adverso los diálogos y sabemos que estamos en presencia de un gobierno negacionista y además un gobierno que se está realizando el mayor saqueo de todos los recursos, de todos los recursos, ¿no? Los recursos comunes, los bienes comunes de todos los territorios. Y cuando hablamos de los bienes comunes, yo no me refiero al bien común, por ejemplo, como es el agua, la tierra, para estos territorios, sino para todos. Para todos son todos, somos todos humanos, para todos los humanos y la biodiversidad. Sí. Así que bueno, en esa lógica está hoy la LOF Pailaco. Está con una suspensión de desalojo que pudieron llevar a cabo los abogados de la gremial. Con respecto a la otra LOF, y esto ya es la provincia de Río Negro, que es la Quenquemcheu, también tiene dispuesto un desalojo. Allí es donde asesinaron a Lamien Elías Caricol Garay, bien, y bueno, y ahí también, peor todavía porque este, el gobierno de Río Negro prácticamente con un moño le ha entregado todos los recursos al RIGI y a Mecorot, así que ya con eso les digo todo. Y realmente los pueblos o los territorios de esa parte están siendo totalmente vulnerados porque bueno, la clase política que gobierna hoy la provincia de Río Negro desoye todos los reclamos y están más difícil, está mucho más difícil su pelea, ¿no? Este, mm, eh, y bueno, es bastante difícil el panorama. Nosotros como pueblo originario, lo que único que pedimos es que eh, puedan llegar a comprender aquellos que puedan tener un poco de conciencia que cuidar la naturaleza es cuidar la vida, cuidar el agua, por sobre todas las cosas, es cuidar mucho más que la vida. Es la vida del presente y la vida de las generaciones futuras, de la humanidad y de toda la biodiversidad. Bueno, le agradecemos a Nélida. Ahora vamos a escuchar lo que ella nos dice, si les parece, porque es más cortito sobre el Rigi y sobre Mecorot, pero me gustaría agregar otro dato que sucedió el domingo 11 de agosto en Río Negro, que la policía del Bolsón mató el domingo al mapuche Juan Carlos Vila e hirió a otra persona, que es una información que acá no se ha escuchado ni ha
pasado por ningún medio. Si les parece, la terminamos de escuchar a Nélida y luego conversamos un poquito nosotros. Tenemos otro invitado también, un docente de La Matanza que nos va a hablar sobre la docencia y el tema de la esencialidad. ¿M? Pero un poquito más tarde va a entrar él, porque así somos los docentes. Entre escuela y escuela aprovecho un Sí, ratito para conversar. Luisa, pasamos el dale, segundo es de Righi y el tercero es de Mecorot. dale, vamos con este. Lamentablemente se ha adherido, ha tenido la adhesión al RIGI, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Y realmente como pueblo, como integrante de este pueblo, estamos bastante bajoneados, por decirlo de alguna manera, pero no derrotados. Este pueblo nunca va a estar derrotado porque hace 21 años que defiende, por sobre todas las cosas, el agua. Y por sobre todas las cosas, hace 21 años que viene peleando y poniendo toda su fuerza para parar la mega minería. Pero lamentablemente con esto del RIGI hay algunos artículos que no nos van a ayudar, y lamentablemente tenemos unos legisladores, unos diputados que dan vergüenza ajena, por la ignorancia que tienen y el destrato que tienen hacia el pueblo. Se creen que porque son diputados son unos ignorantes, honestamente son unos ignorantes. Vergüenza ajena, ¿cómo pueden llegar a ser diputados? Esa gente da vergüenza. Pero bueno, es así donde hoy el pueblo de Chubut tiene que darse cuenta de la clase política que gobierna, ¿no? Eh, Así que bueno, estamos bastante bajoneados por ese tema. En todos los territorios y en todas las municipalidades se han llevado presentaciones para que los consejos deliberantes no adhieran, porque primero tienen que pasar por un municipio y después se va a la gobernación, pero bueno, están todos prendidos de estas coimas que me imagino que eh, cada uno que apoya, sus cuentas bancarias deben estar cambiando porque deben ser millones lo que deben derivar estas empresas extractivistas a las cuentas de estos, que ni siquiera son gente, son lo peor que nos puede pasar como sociedad. Y sabemos que lo que es el RIGI eh, beneficia totalmente a las empresas extractivistas con facilidades tributarias, cambiarias, aduaneras, no les cobra impuesto para importar y exportar, eh, pagan menos impuestos que una pyme y además no les obliga a contratar proveedores nacionales ni a liquidar las divisas en el país. Es un saqueo con todas las letras. Las corporaciones podrán extraer el oro, el litio, petróleo, la energía agroindustria y pueden llevárselas del país sin ningún control. Y en caso de haber conflictos legales, estos deberán ser dirimidos en tribunales internacionales, que ya en una charla anterior estuvimos hablando de esos tribunales internacionales, donde van a ser dirimidos los casos de conflictos. Eh, Más allá de que por ahí exista un marco legal, es como que esta clase dirigente y esta justicia que tenemos eh, no les da ningún tipo de importancia a los que tienen que tomar decisiones, pero sí sabemos que el RIGI es contrario al artículo 41 de la Constitución Nacional, a los principios de no regresividad en materia ambiental, la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Por lo tanto, es inconstitucional. Así que creo que los abogados ambientalistas y todas aquellas personas de bien y con una conciencia de vida mejor
podrán ampararse bajo ese marco legal para poder pelear con estos monstruos. Bueno, tenemos el último audio, Luisa, que habla sobre Mecorot. Sí, sí, Le ay, agradecemos mucho todos los datos, la información, la situación de las comunidades que se llaman LOF, que según tengo entendido han ido recuperando territorios que por supuesto fueron de ellos de manera original, pero bueno, ahora viene toda una oleada de expulsiones de esos territorios que recuperaron, ¿no? así es, muy interesante. Vamos a ver qué nos dice sobre Mecorot ahora. Mekorot es la empresa de agua israelí que ya tiene concesiones en 12 provincias de la República Argentina. Estas Con empezaron con respecto a 4. Mecorot, sabemos qué es Mecorot. Sabemos que esta empresa israelí viene saqueando el agua de muchos países del mundo y no por eso está ajeno a la Argentina, donde en el gobierno de Fernández sabemos que hicieron viajes el ministro de ese momento, que era Guado de Pedro, y con algunos gobernadores de diferentes provincias que prácticamente fueron a entregarle con un moño a aquellos lugares donde podían tener el acceso a lo que es el agua, ¿no? Eh, Todavía estamos peleando por el agua. Nosotros como territorio de una naturaleza muy variada, rodeados de montañas, montañas con nieve, en algunos cordones montañosos todavía tenemos glaciares, estamos con arroyos que caen de la montaña, vertientes, eh, lagos, lagunas, todo es agua dulce y eso es lo que no queremos que vengan a adueñarse, porque nosotros somos dueños como pueblo, como territorio, no nos hace falta comprar el agua mineral, eh, podemos ir a tomar agua de un manantial, de una vertiente, que sabemos que es mejor calidad de agua. Y sobre todo teniendo en cuenta que con esto del RIGI, les da toda la rienda suelta a que si el RIGI y Mecorot van a poder adueñarse de todo lo que son los recursos hídricos y sobre todo teniendo en cuenta todo el potencial que ellos ven en la destrucción de los territorios con la megaminería y utilizarán el río Chubut, el tortuoso río Chubut que atraviesa la provincia desde Cordillera a Mar, lo usarán como un lugar de desecho. Está complicado, pero como decimos los que estamos acá en estos territorios, somos un pueblo que lucha, somos un pueblo que sabe de resistencia y eso es lo que nos mantiene fuertes y nos mantiene en alerta. Tratamos de llegar a todos, de concientizar. A veces es cansador, a veces tenemos nuestras obligaciones, nuestras cosas para hacer, pero siempre tratamos de estar involucrados en todo lo que sea para defender lo que se llama la vida. Defender la vida es ir en contra de los proyectos mineros y es ir en contra de Mecorot, fuera Mecorot de estos territorios. No queremos nada de eso, nosotros no nos interesa nada de eso. Dejemos a la naturaleza como está. Pueden haber otras maneras de hacer otras cosas, pero no rompiendo la tierra, saqueándola, porque eso es lo que se viene llevando a cabo, el mayor saqueo de la historia. Así que bueno, desde acá, de este lejano sur, les mando un gran abrazo y bueno, en otra oportunidad trataré de poder conectarme, pero hoy
la realidad no me lo permite. Así que un abrazo y que sigan adelante con su hermoso programa, poniéndole la voz a los micrófonos para que se pueda visibilizar y que algo de lo que se habla, que es tan importante, repercuta de alguna manera y se pueda llevar la voz, ¿no? Que es la mejor manera de poder informarse, porque sabemos que desde los medios hegemónicos la información que manejan los territorios no sale. Así que estas son una de las posibilidades que tenemos de que se escuchen nuestras voces. Un abrazo muy grande de este lejano sur y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Saludos. Bueno, acá estoy viendo unas fotos de Esquel, un paraíso en la Patagonia Argentina, es una belleza. Eh, ¿Alguno de los compañeros, Clelia, Luisa, quieren comentar algo sobre todo lo que nos contó? Un panorama muy detallado, muy claro, lo que nos contó Nélida, ¿no? Sí, a mí Pero, me parece una irracionalidad completa lo que se está haciendo. Y no es solo acá, es a nivel mundial. La deforestación, la contaminación de aguas, la minería, pero en fin, satisfacen a un mercado. Estamos así. Como siempre, a mí me resulta muy difícil pensar en una salida. Por empezar, pienso que tiene que haber más racionalidad también en el control de la población. Somos muchísimos y solicitamos cosas bajo el sistema que fuere. No es solamente por el sistema capitalista. Pienso que también debería ser eso. Y esto que está pasando con los pueblos originarios revuelve el estómago, causa indignación. Y habría que pasar a la acción a medida que la gente, como dijo recién la persona que habló, tiene que tomar conciencia. No es solo un problema de ellos, es un problema para todos. No es un problema local. Eso es lo que pienso, ujú. conociendo muy poco del asunto. Pero una vez tuve en las manos un mapa de la República Argentina con las explotaciones mineras de hace unos 5 años, más o menos, y la cordillera de los Andes está plagada de explotaciones mineras. Son muchísimas. Estaban todas con marcas de diferentes colores según las empresas y el país que las mande. Un país que cuida bastante, muchísimo de su medio ambiente es Canadá, pero manda sus empresas mineras a otros países. Por ejemplo, el nuestro, que cuidamos menos. Cuidamos. Aramo dijo un mosquito. Yo no tengo la culpa, pero deberíamos movernos más por estos asuntos. Bueno, Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención y lo que nos decía Nélida con respecto a los jueces, ¿no? Y me llama a pensar también lo que me dicen siempre, me comentan los chicos del colectivo por los derechos, que no hay independencia en los poderes. O sea, en realidad el poder judicial debería poder, ¿no? Decidir sobre muchísimas cuestiones, pero hay como una fusión de poderes en la cual los jueces no tienen prácticamente ni voz ni voto, por lo menos aquí en esta situación del país, porque están totalmente direccionados por el poder ejecutivo, podemos decir. Eso es terrible. Y bueno, deja esperanza, Nélida, qué claridad al explicar, cuántos datos importantes que nos dio.
La verdad que muchísimas gracias, Anélida, por estos audios, porque nos pinta toda la verdad y como ella dice, gracias porque en los medios hegemónicos de esto no se habla. Es Ujú. vergonzoso. Sí. A mí lo que me llama la atención, que desconocemos el tema mapuche, viene desde hace años en Chile y en Argentina y la represión también. Sí. Pero esto, por ejemplo, cuando se habla del movimiento campesino de Santiago del Estero, que dicen que es un movimiento más bien defensivo, no como el MST, el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que va a ocupar tierras improductivas, esto avalado por la Constitución Nacional, para establecerse allí y empezar a trabajar y construir sus viviendas, sus escuelas y demás. Pero acá también hay un movimiento ofensivo en el sentido de recuperar los territorios que tradicionalmente fueron de ellos, ¿no? Que son esto que nos habla de las LOF que se van asentando, que sería muy interesante, digamos, que se pudiera desarrollar más el tema, porque hay algunas que tienen una cierta cobertura legal, digamos, pero bueno, ahora otra vez la ofensiva amparándose en este gobierno de ultraderecha para volver a desalojarlos, perseguirlos, acusarlos de incendiarios, matarlos, como el caso del mapuche Juan Carlos Vila, ¿no? Es como desconocemos esto, es el mismo país. No sé si Claudia o Walter quieren aportar algo. A mí me gustaría introducir este otro tema, y que Claudia había quedado en preparar un poquito, que él había nombrado la vez anterior lo que planteó el Ejecutivo de la intervención del Ejército en asuntos de seguridad interna. Ahí entran todo lo que se les ocurre que sean los terroristas a este gobierno. Por eso me gustaría comentar dos cosas y después si Claudio nos quiere desarrollar el tema. El gobierno disolvió a la CONADI. ¿Qué es la CONADI? La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. La CONADI investiga el robo de niños y niñas durante la dictadura y fue creada en el año 2004. Miren, en una semana todas las cosas, todo el ataque feroz que está haciendo este gobierno en el ámbito económico, en el ámbito de los derechos humanos. Y hay dos situaciones más, por lo menos las que pude recortar, porque tal vez haya otras que se nos escape, que no nos llega la información, que es que se realizaron allanamientos en la capital federal en locales de la UTEP, que son los trabajadores de la economía popular, y del FOL, que es el Frente de Organizaciones en Lucha. O sea, siguen los allanamientos. Y otro allanamiento más ha sido en la ciudad de Neuquén. Y si a ver si me permiten, eh, porque en yo lo busco mientras Claudio conversa, cómo trataron de mal a la gente en la ciudad de Neuquén, con estos allanamientos que se realizaron. Así que bueno, Claudio, si nos querés desarrollar un poquito. Bueno, por un lado, estuve escuchándolo bien. Es deprimente, o sea, nos tira el ánimo abajo todo lo que está sucediendo con respecto a las comunidades de pueblos aborígenes y los territorios que ellos ocupan. Y eso, ellos están luchando. La cuestión es con quiénes luchan, o sea, y contra quiénes luchan, porque hay organizaciones, sindicatos, dirigentes, sectores del resto de la población que no son aborígenes, que también son sensibles a estos problemas. Y lo que se trata es de buscar alianza y unidad de las luchas que suceden en los distintos lugares. Eh, Otra cuestión que ellos plantean de que le pidieron al gobierno, el gobierno de la provincia, tanto como el gobierno nacional, son gobiernos que son socios de estos negocios y representan a las grandes empresas argentinas que se asocian
a las extranjeras que vienen a explotar la minería y la producción. Por ejemplo, la empresa de Paolo Roca, ¿eh? que produce que está en la rama de petróleo. Y Paolo Roca está bien claro que es un socio menor de estos grandes pulpos. O sea que el enemigo son los gobiernos, estas empresas, la CGT, la CTA, que están dejando de lado, impidiendo o sea, dejaron de hacer paros, dejaron de hacer luchas para permitir que las empresas y el gobierno sigan tomando, el gobierno con las leyes que favorecen a las empresas y las empresas ocupando los territorios y haciendo todo lo que están haciendo. Frente a esta claudicación de las organizaciones tradicionales de los trabajadores, estoy hablando de la CGT y la CTA, se está impulsando una nueva organización que es A Luchar. El nombre viene perfectamente en nuestra situación, donde se van a reunir a luchar, se hace el lanzamiento en el club, ¿cómo se llama? El Club Banco Nación, en Sofiategui 1251, mañana a las 11 horas. Van a ir delegaciones de pueblos aborígenes, delegaciones de trabajadores y docentes y trabajadores de distintos lugares, trabajadores de las empresas en Ushuaia. También van a ir vienen gente como de Jujuy. O sea que van a ir gente de Neuquén, de Chubut. Se van a encontrar ahí. Son todos gente luchadora que tratan de tener una organización que coordine las luchas, empezar a crear eso. Entonces, es importante este lanzamiento porque al mismo tiempo el gobierno está recomponiendo todo el sistema de represión en el país para enfrentar a las luchas de los trabajadores y del pueblo. Este gobierno está tratando de imponer un futuro de la Argentina, digamos, donde haya 40 millones de gente que esté en la pobreza y en la indigencia, sin asistencia o con la mínima asistencia médica, con la mínima educación posible, en la pobreza total, para 40 millones, digamos, y que 10 millones de personas sea el pequeño grupo que tenga que ver con las grandes empresas extractivas y con las empresas que beneficien a ellos mismos. Constructoras de residencia, ventas de autos, etcétera, para un pequeño grupo de la población. Y el resto que no consuman, que no se lleven, que la gente no tenga nada de las riquezas del país y las riquezas se manden afuera. Eso es lo que va a ser. Lo de Milei no es un futuro distinto para Argentina, para la población en general, es para un pequeño núcleo de la población que acompañe en forma directa e indirecta a las grandes empresas que vienen a quitarle la riqueza al país. Ese es el proyecto. Y para eso están tratando de que todo el sistema de, ¿cómo se llama? Del, de represión, todo el sistema de seguridad nacional estén coordinados.
sea, que exista un centro de crisis que permita dirigir las fuerzas represivas contra todos los que sean tildados de terroristas o de conmoción interna. Y dentro de eso están tratando de imponer una ley para incorporar en las actividades represivas internas a las Fuerzas Armadas. Lo que dice acá en CNN, dice que se trata de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado. Esto es que después se tiene que decir. Una cosa es el narcotráfico y el crimen organizado. Es una explicación que ellos están dejando pasar para poner una ley que también se dedique al terrorismo, el enfrentamiento del terrorismo. O sea, alguien que pueda salir a la calle manifestando y pelee contra la policía que lo quiera detener, en ese caso ya es un terrorista. Entonces, la otra cuestión es Bullrich dijo, ¿Me según permitís una cosita para sí, comentar? La extrema derecha ya hace rato y a nivel internacional o sea, está ligando sí, el narcotráfico a lo que ellos dicen comunismo o a lo que ellos dicen terrorismo. exacto, Entonces exacto. hablan de narcocomunismo. Sabemos que, digamos, ese término, comunismo o terrorismo, engloba a todos los que se oponen al proyecto de los que están en el gobierno de extrema derecha. Digamos, pueden, hasta Larreta entró dentro de esa clasificación Mm, durante la campaña de Milei. Larreta fue jefe de gobierno del ala blanda del macrismo sí, en la capital federal, para, digamos, los que nos conocen en esa actitud. Perdón. sí, hay una serie de medidas. Por ejemplo, según la CNN, se trata también la ampliación del registro de ADN desde el procesamiento del implicado, no solamente de un violador, que es lo que dice en el Congreso, sino que se use el ADN para todo, la gente que tenga que ver con, no con sino con una detención. La otra cuestión que dijo Bullrich, Patricia Bullrich, es que se va a permitir detenciones por averiguación de delitos. O sea que una persona lo van a detener para averiguar de algún delito. Todo eso es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando en el... Dice también Petri, dice, en este contexto el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modifiquemos la ley de seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, realizar operaciones con el objetivo de devolverle la tranquilidad y la paz a los argentinos. ¿Eh? O sea, si hay una movilización, no solamente va a estar la prefectura, la A los gendarmería. argentinos de bien, como les gusta decir. Sí, Bueno, no, sí. Petri no lo dijo, dijo de los argentinos. O sea, y otra más que Petri sostuvo, que se dará en un supuesto muy particular que es el terrorismo y que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. O sea que unos chicos que son estudiantes manifiestan por la falta de presupuesto educativo y eso está aterrorizando.
Entonces, ¿qué tiene que ir allá? Un tanque de guerra. Ese sistema, ¿por qué quieren ese sistema? Porque esta situación de la Argentina con el 52% de la población pobre, con 1.800.000 niños que se van a dormir sin comer, según la organización, la UNICEF, acá en la Argentina, pasa eso. Eso no va a ser momentáneo, va a ser permanente. Y el futuro que produzca esto, esta pobreza, que es el sacrificio, va a ser un sacrificio permanente, pero va a haber una salida para un pequeño núcleo de la población que se tiene que defender. El Estado se va a achicar en todos los aspectos, en los derechos humanos, en la defensa de la mujer, en lo que recién estuvimos diciendo, eh, 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 bueno, en todas las cuestiones que tengan que ver con la población, en salud, en educación, pero se va a agrandar en el aparato represivo. Ujú. Si me permitís, Claudio, acá encontré la noticia, yo tomo mucho de AN Redacción, desde ya le agradecemos y tratamos de divulgar porque tienen muy buena información de todo el país, no solo de acá, de la capital y Gran Buenos Aires. Esto es en la ciudad de Neuquén. Denuncian irregularidades y violencia policial en los allanamientos a las organizaciones sociales en Neuquén. Puertas rotas, mujeres obligadas a desnudarse, hostigamiento a niños y niñas, detenciones con las manos esposadas en la espalda, son algunas de las irregularidades que denunciaron en los 14 allanamientos que llevó a cabo la justicia neuquina en domicilios y espacios comunitarios. ¿Y qué dicen los abogados? No sabemos de qué se acusa a las organizaciones sociales. No hay posibilidad alguna de defenderse porque no se sabe qué se les imputa, señaló el abogado. Acá tenemos un ejemplo de lo que vos estabas diciendo. Hoy utilizan las figuras fraude o extorsión. Esas son las figuras que utilizan para judicializar a quienes se organizan para dar respuesta a lo que no se puede ocultar, la pobreza espantosa que crece, ¿no? Y Sí, otra parte es el tema del control de las redes sociales. Ahora después voy a buscar otro artículo que está traducido del ruso con respecto a ese tema del control de las redes sociales que propuso Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ¿no? Porque es un avasallamiento total a la libertad de expresión y de pensamiento, ¿no? El patrullaje por las redes sociales. Bueno, no mm. sé, Walter, si Hay, querés ah, comentar oh, algo, hay Claudio. algo más acá de la A ver, editorial dale. Perfil. La editorial Perfil tiene este título: El gobierno busca derogar un decreto para que las Fuerzas Armadas intervengan en caso de conmoción interna. ¿Eh? O ¿Busca sea que derogar o busca qué? ¿Cómo hay sería un eso? decreto A que ver. prohíbe la intervención Ah, de las Fuerzas Armadas. Solamente pueden atacar a quienes atacan a la Argentina. Pueden hacer la defensa en las fronteras contra los ataques de otras fuerzas armadas que quieran invadir el país, pero no pueden intervenir internamente. Claro, el ejército, la marina y la aeronáutica están para los ataques externos, Sí, no internos. Y eso es por ley. Pero no sé si se acuerdan que para la época del proceso se habló de seguridad interior. sí, La seguridad exactamente. interior justificaba que las Fuerzas Armadas estuvieran para los infiltrados, las ideas extrañas que entraban al país. Y Así- aprovecho para aportarte algo, Claudio. Fíjate que hay palabras clave, tabú, según las épocas. Me estaba acordando de lo poco que uno aprendió de historia, qué significaba que te colgaran el cartel de hereje hace muchos siglos, o de infiel, o de ácrata,
o de subversivo. Ahora no se usa más esa palabra, ahora se usa terrorismo o narcoterrorismo, como si pudiera aplicarse a cualquiera. Se cuidan muy clarito de dar la definición exacta de lo que es un terrorista, porque en realidad el San Benito se le puede colgar a cualquiera que les venga bien. En Bueno, este momento la palabra terrorista es muy peligrosa, porque justamente vos lo acabas de describir muy bien. Cualquiera que levante el dedito para decir petición o tal cosa no me parece bien, caramba, está arruinando la tranquilidad de todos sus contemporáneos. ¿Cómo es eso? No puede hacerse. Recuerden en la época del proceso lo que era que te dijeran subversivo. Podías aparecer en un zanjón tranquilamente. Yo tengo muchísimo miedo de que vayamos para una época parecida. Hay que poner a todo el mundo alerta, como ustedes Sí. dicen. Si me permiten leer esto, Clelia, con intervención de de la tecnología, porque usan esas herramientas, ¿no? Por nada este Milei es tan amigo del Elon Musk, ¿no? Que es de ultraderecha también. Esto está traducido de una página del ruso, por ahí algunas cosas se dificultan, digamos, para la lectura. Pero dice, actualmente se está creando una unidad de inteligencia artificial en Argentina. La unidad incluirá agentes de policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Sus tareas incluirán patrullar plataformas sociales abiertas, aplicaciones y sitios web para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos criminales o anticipar disturbios. Esto no es de acá, es del exterior, donde siempre se saben muchas más cosas que las que sabemos nosotros que estamos en el lío, digamos. Por ejemplo, un ejemplo, debido a los fuertes recortes en el gasto social, el suministro de electricidad en las universidades de Buenos Aires es limitado. En las nuevas realidades, el presupuesto de la institución educativa se redujo en un 80%. Naturalmente, esto provoca descontento tanto entre el profesorado como entre los estudiantes, y cualquier crítica de ellos hacia el gobierno ahora estará bajo la jurisdicción de la policía cibernética. Ojo que esto se le dio muchísimo dinero a la CIDE y tienen las herramientas como para llevarlo adelante, ¿no? La sí, persona que tenga muchas publicaciones científicas, estén activas en las redes sociales y expresen en ellas su posición cívica diferente de la agenda de los globalistas le dicen a Milei, serán los primeros objetivos del nuevo sistema. Al utilizar sus materiales disponibles públicamente, pueden entrenar la inteligencia artificial de manera rápida y eficiente para identificar contenido sospechoso o malicioso. El peligro proviene de aquellos grupos sociales o individuos que llaman la atención pública sobre las imperfecciones del sistema y proponen formas de transformarlo. ¿Qué sigue? De hecho, en Argentina abandonó su propia moneda, las reservas de oro del país se exportaron parcialmente a Gran Bretaña y el gasto social se redujo en un 80%. En estas condiciones, Milei tuvo la tarea de probar la reacción de la población. De hecho, Argentina es un campo de pruebas para probar nuevas tecnologías, para gestionar la sociedad con costos sociales mínimos. La prueba exitosa del sistema en un país bastante aislado permitirá desarrollar un mecanismo para su implementación en otros países. Esto están pensando esta gente, ¿no? En alianza con Elon Musk, con el Estado de Israel, que está más avanzado en la cuestión tecnológica, mandando un montón de dinero a la CIDE, que es la Agencia de Investigaciones del Estado. Pero esto están pensando, esto tienen en la cabeza, es lo que dice Claudio, cómo pasar todo este plan sin represión, ¿no? A mí me parece muy importante, sobre todo porque es una mirada de afuera, externa, y que saben más de lo que sabemos nosotros internamente, ¿no? De acceso a la información. O sea, para eso van a utilizar la inteligencia artificial, para reprimir. bueno. Walter, Bueno. Sí, mira, la exposición acá de Claudio y lo que vos acabaste de decir, Lili,
configura perfectamente que en la cabeza de Milei y compañía está la creación de un Estado policial. Y esto no está, digamos, es la vuelta de la Guerra Fría, de hecho sea de paso. Esto se parece, hablando de un poco de historia acá con Clelia, al famoso plan Conintes. Era plan de conmoción interna que lo hizo Frondizi y que, digamos, fue una represión bestial por parte del gobierno, porque aprovechaba cada conflicto para aplicar el plan Conintes, e intervenía el ejército, y los tribunales por los cuales se juzgaban los manifestantes eran tribunales militares. Es decir, una verdadera bestialidad para un gobierno que se decía democrático. Y esto está atado también al modelo económico de Milei, porque todo este ajuste que estamos viviendo, toda esta de romper universidades, romper las jubilaciones, el salario, sobre todo el salario de los estatales, a los estatales nacionales le está dando un 2, un 3 o un 4% de aumento, o sea, un chiste. Tiene que ver con pagar la deuda externa. Y ni aún con semejante ajuste brutal, el tipo no llega a pagar la deuda, porque incluso él mismo ha dicho que se le está cayendo todas las opciones de crédito. Por eso está empeñando el oro del Banco Central, lo cual ahí ustedes tienen también una acusación de traición a la patria, es decir, porque está empeñando el poco oro que hay en Banco Central, ahora está en bancos británicos, y obviamente con la idea de recibir un préstamo futuro ahora de dudoso, digamos, que se cumpla, producto de toda esta crisis que hubo el lunes pasado, no este lunes, sino el lunes pasado, con la caída de las bolsas y la caída de las famosas empresas tecnológicas, etcétera. Después estaba pensando, para retomar un poco el tema que abrió el programa, ¿no? Es decir, ¿qué espera esta gente con estas cosas que hace con las mineras, con Mecorot, con el RIGI? Porque uno dice, bueno, podemos tener distintas opiniones. Vos pensás que el crecimiento es de una manera, yo pienso que el desarrollo es de otra manera, pero si uno ve el RIGI, no hay absolutamente nada a favor de la Argentina, ¿me entendés? Es decir, eh, hay una escasez, o sea, no pagan impuestos, el salario es mínimo, pueden hacer lo que quieran con la mano de obra. Les recuerdo que es el 3% para las mineras y petroleras, los impuestos son del 3% y es por simple declaración jurada. O sea, lo que dice la empresa que extrajo. ¿Se entiende? Entonces la empresa dice, traje tanto oro, 200, 200 kilos de oro y tributa por 200 kilos de oro, pero en realidad trajo 500, ¿sí? Es decir, ¿qué esperan tener con esto que ya en la historia se ha demostrado incluso que ha fracasado? Pero a esta gente que le gusta tanto la lógica, supuestamente, o le gusta la economía, eh, son planes que no tienen ninguna lógica, es decir, es la inviabilidad total. Lo mismo pasa con la bicicleta financiera de Caputo, esta mesa de dinero, es decir, ya ha fracasado en la historia, ¿me entendés? Y digo, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser distinto hoy? Y entonces, evidentemente, no hay otra explicación de que estamos ante un modelo que está agotadísimo. Es decir, no hay otra explicación más que esa, porque si no es totalmente irracional, porque vos podés ser liberal, podés ser peronista, pero más o menos 2 dedos de frente tenés que tener, por lo menos. Bueno, acá es la irracionalidad absoluta, porque está esta idea de entregamos todo, es decir, entregamos el petróleo, entregamos la Patagonia, el mar argentino, y con eso volvemos a los mercados internacionales por un nuevo financiamiento. Porque encima la perspectiva es esa, ¿no? Es decir, es poder refinanciar las deudas viejas. No hay una perspectiva de desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, no hay una perspectiva, ¿eh?
Acá la perspectiva es poder refinanciar las deudas viejas. ¿Se entiende? Es decir, todo esto es para ver si volvemos al mercado de crédito. Y la última, gente, y ahí pasamos al otro tema, cuando vos hablás de la inteligencia artificial, estas cámaras que apenas te detectan la cara y ya saben todo tu historial, ¿saben cuál es el país vanguardia en este tipo de tareas de inteligencia artificial y de espiar a los ciudadanos? China. Mm. Entonces, el famoso comunista China, tan odiado de la boca hacia afuera, le vamos a advertirle a todo el público que nos está escuchando que China es el gran paraíso de toda esta gente. Es decir, lejos de la verborragia del comunismo y qué sé yo, que China, dicho sea de paso, es un país capitalista, su economía capitalista, pero es el gran paraíso de toda esta gente, donde vos tenés una dictadura feroz, mano de obra hiper barata, totalmente regimentada, sin ningún tipo de derechos, un salario que es prácticamente un kilo de arroz y una sociedad civil completamente vigilada, de los pies hasta la cabeza, con un internet recontrafiltrado. Es decir, esto es el paraíso para esta gente. China es el paraíso de esta gente. Y si no me creen, les voy a dar una recomendación. Vayan a una plataforma que se llama Netflix y pongan el documental Factory, que es un documental patrocinado por la familia Obama. Y van a ver Factory como ellos lo promocionan como el futuro, qué es lo que se viene. Y lo que se viene es China. O sea, China como modelo, ¿no? A eso es lo que voy. Es decir, una mano de obra no sindicalizada o con sindicatos completamente regimentados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cómo la familia Obama todo el tiempo está en ese documental diciendo, bueno, esto es lo que se viene, porque si no, no hay posibilidades de seguir progresando. Mm. Gracias, Walter. Estemos atentos a la información. Me parece importante que se pueda difundir esto del patrullaje por las redes y, bueno, hacerlo público y difundirlo y ver de qué manera lo hacen. Yo siempre tengo la esperanza de que acá son tan inútiles que no hay un trámite que te salga que no lo van a poder hacer, ¿viste? Pero no sé, por ahí cuando se afanan en algo en especial lo pueden llevar adelante, que en este caso es controlar a la ciudadanía, ¿no? Este, bueno, estamos esperando a Mariano, que me dijo que en 5 minutos entraba. A ver. Ya eh, está Lili, ya entró bueno, entonces Mariano. lo vamos presentando. Hola Mariano, te damos la bienvenida. Ya venimos conversando un montón de temas, después te los vamos a pasar para que escuches, pero para aprovechar tu tiempo, porque tienes solamente hasta 10:40 y ya después cierra el programa. Lo presentamos. Mariano Hermida, delegado del SUTEBA Matanza y de la agrupación Tendencia Docente Clasista. Queríamos si nos podías poner al tanto sobre el tema y a la audiencia fundamentalmente de la esencialidad, lo que ya se votó en diputados, qué significa, qué es esto para la docencia, cuál es la situación de la docencia, y bueno, te damos la palabra. ¿M? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo, bueno, a los que conducen el programa, a los oyentes. Mirá, en resumen, lo que se ha votado la Cámara de Diputados con un gran apoyo, hay que decir las cosas como son, con un amplio espectro político que se puso de acuerdo. Estamos hablando de diputados de la Libertad Avanza, de diputados del PRO, de diputados de la Unión Cívica Radical, de diputados del bloque del peronismo de Pichetto y también algunos de Unión por la Patria, han votado declarar y le dieron media sanción a la educación como servicio esencial, que en términos concretos significa que en caso de huelga docente,
en los establecimientos educativos se debería establecer una guardia mínima que empezaría con un 30% si el paro es de 24 horas y se va incrementando según la cantidad de días que dure la medida de fuerza. Es decir, que concretamente la media sanción que se dio fue empezar a limitarnos y en definitiva a quitarnos un derecho elemental que es el que tiene cualquier trabajador cuando tiene que recurrir a una medida de fuerza para defender otros derechos, por ejemplo, el salario, por ejemplo, las jubilaciones, por ejemplo, que se hagan las obras que se necesitan en las escuelas. Es decir, acá se ha dado un golpe de tipo estratégico a un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional y no es casual que se empiece por la docencia, porque históricamente ha sido un sector que ha protagonizado luchas, bueno, muy importantes y actualmente tenemos conflictos en más de 6 provincias del país, con paros, con movilizaciones muy importantes, sobre todo reclamando aumento en las paritarias. Esto, digamos, este, fue respondido, si se puede decir de alguna manera, tibiamente o prácticamente con una colaboración ya directamente de los principales sindicatos nacionales. ¿Por qué? Porque el día de la votación en la Cámara de Diputados, ni siquiera el sindicato nacional más importante, que es la CETERA, convocó una huelga. Es decir, se opusieron, pese a que había en la base docente, en sectores vinculados a la oposición y demás, un ánimo muy importante de parar. Y sin embargo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a raíz de una convocatoria que hicieron 3 seccionales de SUTEBA, se desenvolvió finalmente un paro que no estuvo convocado por la dirección del sindicato, pero que sin embargo la docencia paró para rechazar esta declaración de esencialidad educativa. Y ayer, en menos de 24 horas, digamos, de plazo de tiempo, los docentes nos enteramos que el sindicato que conduce Roberto Baradel a nivel provincial, pactó nuevamente un aumento del 4% de nuestro salario a cobrarse el mes que viene. Cuando, bueno, están llegando boletas impresionantes con aumentos en la luz, en el gas, con lo que ha aumentado el transporte, que el docente utiliza muchísimo para desplazarse de una escuela a la otra, lo cual, bueno, marca que acá eh, las direcciones de los sindicatos están dejando correr tanto el ajuste de Milei como que se están haciendo en la provincia. Bueno, ¿alguna pregunta quieren hacerle a Mariano con respecto a esta situación que, bueno, desde ya me parece muy grave, porque es como vos decís, Mariano, se vulnera el derecho de huelga constitucional. Yo recuerdo en muchas oportunidades que las escuelas a veces se cierran, porque también los secretarios, vicedirectores y directores tienen derecho a hacer huelga. Si tienen que permanecer, en la escuela, se les quita ese derecho, ¿no? Que Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, Mariano, gracias por participar en el programa. Yo te quería hacer dos preguntas. Hoy en la mañana leía eh, de que cuando en diputados se iba, digamos, a sesionar un tema que tiene que ver con la censura de Venezuela, los diputados del peronismo se levantaron y se fueron, y por lo tanto cayó el quórum. La pregunta que yo te hago desde el desconocimiento de cómo funciona esta institucionalidad, ¿no? ¿No podían haber hecho lo mismo cuando se votó la esencialidad? Es decir, ¿no colaboró el peronismo dando quórum más allá de que votaron en contra? La otra pregunta que te hago es, bueno, es la pregunta del millón, es, bueno, ¿cuáles son las perspectivas del movimiento docente de acá en más? Es decir, hay una media sanción, falta todavía una instancia más que es senadores. Bueno, ¿cómo continúa la lucha? También, bueno, entendiendo en este panorama y en este programa lo hemos dicho en más de una oportunidad, de que los sindicatos son los grandes cómplices de este ajuste, ¿no? Pero ¿cómo se tendría que preparar la docencia
para este plazo que serán de semanas, será de un mes, hasta que el proyecto de ley pase, digamos, a senadores, entendiendo que tenemos en contra al sindicato docente que quizás por presión de las bases simule algún proyecto de lucha, pero no va a ir más allá. ¿Puedo agregar Bueno, una cosita? También ayer leía que hubo manifestaciones en el Congreso y las direcciones de CETERA se retiraron y entonces ahí la policía comenzó a reprimir. No pasaron nada por los medios de esto. ¿Podés comentar si estás al tanto? bueno, vamos por parte. En relación a la primera pregunta de Walter, efectivamente se logró el quórum con diputados del peronismo. Eh, bueno, esto se puede revisar, están las actas, pero ayer mismo, en la asamblea que tuvimos acá en Sutea Matanza, varios compañeros señalaron que, bueno, el quórum fue garantizado por los bloques que impulsaban, digamos, la iniciativa. Esto fue escrito por Finocchiaro, que fue el ministro de Educación de Macri en su momento, y bueno, la que fue muy clara en su exposición fue María Eugenia Vidal, que bueno, que fue gobernadora de la provincia y que tuvo un asesinato laboral, como el de Sandy y de Rubén, por la explosión que hubo en la escuela de Moreno. Y ella dijo que este proyecto era básicamente para que los sindicatos no nos extorsionen. Es decir, que para ella una medida de fuerza, un reclamo legítimo, es considerado una extorsión. Pero volviendo a la pregunta, sí, efectivamente fue aportado el quórum por un grupo importante de diputados también peronistas, y también a la hora de la votación eh, nos comentaron compañeros de adentro del Congreso que algunos hasta se ausentaron, es decir, que se hicieron los onzos y bueno, no proclamaron su voto, y bueno, y otros que votaron directamente a favor. Eh, Luego, lo que pasó afuera, que estuvimos ahí presentes en el Congreso, fue que la CETERA improvisó un acto que fue convocado en menos de 24 horas, donde había, bueno, muy pocas personas, en general eran prácticamente todos dirigentes, y en un momento, este, bueno, un sector de compañeros, estábamos ahí reunidos, manifestándonos, y la policía montó una provocación, bueno, reprimió tirando gas lacrimógeno y demás. Y bueno, y a partir de ese momento, por los parlantes, la dirección, digamos, invitó a que nos retiremos, a que volvamos a las escuelas, a que esta jornada ya había terminado, cuando, bueno, en realidad lo que hubo ahí fue una simulación, porque la actividad duró exactamente una hora. Este, Así que imaginémonos que ante semejante ataque, que un sindicato monte una actividad de una hora afuera, bueno, fue una puesta en escena para sacar alguna foto y después circular, pero esto fue lo que ocurrió. Ahora, lo más importante de la cuestión creo que tiene que ver con la segunda pregunta que hizo Walter, vinculado, bueno, qué perspectivas, qué horizonte tiene el movimiento docente. Eh, Primero, una cosita más que quería aclarar. Tenemos en 13 provincias del país cláusulas por presentismo en el gremio docente. Es decir, que de alguna forma el derecho a huelga vino siendo preparado y atacado por los diferentes gobernadores, colocando bueno, estas sumas que se pagan por, por presentismo, ¿no? Es decir, un compañero que se adhiere a una huelga pierde el presentismo y, por ejemplo, no cobra ese monto. Eh, Teniendo en cuenta el movimiento docente en general, miren, en primer lugar, hay procesos muy importantes que se están desarrollando en estos momentos, además de la muy importante huelga docente universitaria, que tiene que ver con la provincia de Córdoba, donde la semana pasada hubo una manifestación de 30.000 docentes, con un paro de 48 horas. Hubo paro también en la provincia de Santa Fe, que porque tiene un mecanismo más democrático para aceptar o no las propuestas salariales, la docencia votó y rechazó el aumento que le ofrecía el gobernador Puyaro. En Neuquén, el sindicato ATEN está con un esquema de paros de 48 y de 72 horas, rechazando la pretensión de imponerles un presentismo.
La provincia de Santa Cruz, ADOSAC, paró también el día que se trató la esencialidad, y también hubo paro en Entre Ríos. Bueno, y hay que sumarle esta novedad, porque para este año es una novedad, que en la provincia de Buenos Aires prácticamente se armó un paro autoconvocado. Entonces, si uno mira el cuadro general, observa que sin que el sindicato nacional promueva una lucha general, esa lucha general se empieza a construir desde abajo. Entonces, el paro que hubo en la provincia de Buenos Aires es muy, muy importante. Acá les digo, en Matanza tenemos registros de que ha sido de entre el 80 y el 90%. Una huelga, insisto, no convocada por el sindicato que tiene este nivel de adhesión, lo que pone de manifiesto es que hay una predisposición de los trabajadores de la educación a enfrentar el, todo este ataque que están sufriendo. Ayer en la asamblea este tema se discutió y la dirección del sindicato propuso que en septiembre habrá una marcha federal educativa que reunirá a la docencia universitaria. Bueno, obviamente nosotros estamos de acuerdo en que haya una marcha federal educativa, pero eso tiene que ser preparado de inmediato, es decir, mediante asambleas, con pronunciamientos, con autoconvocatorias, y para que ese día además haya una huelga. Es decir, ese día prácticamente tenemos que venir los docentes de todas las provincias del país a la capital federal, colmar la Plaza de Mayo, pasar por arriba del protocolo de Bullrich y mostrar la predisposición real que tenemos para que esta ley nos apruebe. Y por otro lado, ayer se mencionó en la Asamblea que la CETERA convocará a un paro nacional el día que se vote en el Senado. Ahora, esto, el día que se vote en el Senado, es entrar en una especie de compás de espera, porque es muy claro que los senadores que responden directamente a los gobernadores de las provincias ya tienen los votos asegurados para que esto en el Senado salga. Además, a los gobernadores les sirve como herramienta tener a la educación como servicio esencial, porque luego para imponer aumentos en las paritarias van a tener la herramienta de decir, che, mirá que usted, si hace un paro, tiene que garantizar el 30% de guardia mínima. Que por otro lado, quiero comentarles a los que escuchan, que tampoco de esa manera se garantiza el derecho a la educación. Porque si una escuela tiene que funcionar con el 30% del personal, es clarísimo que no se van a poder dar clases este, como se debe dar. Entonces, se escucharon una cantidad de frases demagógicas y de planteos de que acá a todo el mundo le importa la educación y no tiene nada que ver con eso. Entonces, en concreto, nosotros a lo que apostamos es que a estos procesos de lucha que ya existen en las provincias, que empieza a desenvolverse en la provincia de Buenos Aires, bueno, que seamos los sectores vinculados a la oposición, a la dirección, a las seccionales multicolores, al movimiento docente en general, los que de inmediato, por ejemplo, la semana que viene convoquemos, somos partidarios de que se convoque un plenario provincial de delegados con mandato para que discutamos las medidas que tenemos que tomar hacia adelante, siempre en pos de construir un proceso que entendemos que ante el nivel de ataque que estamos sufriendo tiene que desembocar en una huelga indefinida, porque va a ser de la única manera que podamos defender lo nuestro. Mariano, yo te quiero hacer una pregunta, porque tiene dificultad que salga un paro si no es convocado por el sindicato. ¿Cómo han hecho este paro autoconvocado? ¿Cómo salió? ¿Cuál fue el procedimiento? Mirá, en principio lo que hubo fue una convocatoria de 3 seccionales, que fueron las seccionales de Bahía Blanca, de Tigre y de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires. En Suteba, Hola, Mariano. Se nos congeló, Mariano. Mariano. Te quedaste congelado, Mariano.
Se le cayó internet. de Bueno, que había sigamos. sectores. Se te cortó, ¿eh? Rebobiná un poquito porque se te cortó ahí. Ah, bien. Bueno, comentaba que Sí. cuando los docentes se empezaron a enterar en las escuelas de que había sectores del sindicato que convocaban a parar, bueno, discutían y en la propia escuela se votaba la adhesión. Es decir, no es que acá hubo una organización que partió de arriba para abajo, sino que fue más al revés. Como había una inquietud, como había necesidad de manifestar, de hacer una medida de protesta, bueno, la docencia encontró la herramienta de 3 seccionales que lo impulsaron y lo tomó, digamos, como paraguas legal para sumarse al paro. Pero esencialmente cuando una huelga tiene estas características, lo que demuestra es un divorcio muy grande entre la conducción y, bueno, las bases o el trabajador, incluso de los que no están afiliados. El debate, al menos que a mí me ocurrió en muchas escuelas, fue, che, nos llegaron aumentos de la luz y del gas, subió el transporte, algo tenemos que hacer. Y por otro lado, el planteo de que nos quiten la principal herramienta de lucha, bueno, un poco la discusión era, che, si nos sacan esto, mañana vienen a imponernos otras reformas. Entonces, la preocupación, el ímpetu, digamos, de sumarse a una medida de fuerza, a pesar de que eh, hubo intentos de meter miedo y che, y los descuentos y no te cubre el sindicato, pero creo que en este caso, bueno, las ganas, digamos, de promover una acción fueron más a, este, fueron más fuertes que las estructuras sindicales establecidas, que bueno, no solo pasa con los docentes, lo vemos con la CGT, con la CTA, cómo están dejando pasar absolutamente todo. Y me parece que, bueno, ya el ajuste está llegando a un punto en el que no hay compañero que no lo esté sintiendo en diferentes aspectos de su vida. Ujú. Gracias, Mariano. ¿Alguna otra pregunta para Mariano? Que ya en 10 Sí, sí. minutitos se tiene que retirar. Bueno, muy bien, me parece extraordinario, Mariano. Sí, se están dando luchas, vos dijiste en Neuquén, también quería que no nos olvidemos, Mariano, de los docentes de Misiones, que hasta lograron que la policía se descompongan y por unos poco tiempo, por muy poco tiempo, estén a favor del paro y desobedecieron al gobierno de la provincia. O sea que la potencia de los paros es bastante grande. Segundo, que hay también muchas organizaciones, muchos sindicatos y seccionales de en distintas provincias que están a favor de la lucha y están impulsando, vos lo dijiste, y, y me parece que eso es lo que está mostrando y está sucediendo en muchos sindicatos, no solamente en educación, sino que está sucediendo mucho. Y creo que la educación va a ser un puntal para que también en otros gremios se larguen a luchar y tratando de formar una nueva dirección que reemplace en esas luchas a quienes son cómplices del gobierno, que es la CGT y la CTA. Bueno, te Bueno, agradezco que mencionaste lo de Misiones, porque fue, digamos, el punto más alto de el periodo anterior al receso invernal. Es decir, y las características de lo que ocurrió en Misiones, que luego se transformó en una pueblada general, pero que fue iniciada por los docentes, tuvo una característica que tiene una relación con lo que está pasando en la provincia y en otros lugares. Porque ahí, ¿qué pasó? Ahí hubo una reunión paritaria, los sindicatos provinciales firmaron un acuerdo y cuando ese acuerdo llegó a las escuelas, explotó una huelga autoconvocada. Es decir, que ahí también hubo un proceso de autoconvocatoria que no solamente
mostraba su descontento con el gobierno, sino también con su propia dirección gremial. Entonces lo de Misiones, que nos precedió, digamos, a nosotros, es un poco lo que ahora se empieza a manifestar en otras provincias. También antes del receso tuvimos una huelga muy importante en Santa Fe. Es decir, si uno mira el año en general, no ha habido mes en donde en alguna provincia o en algún lugar el conflicto docente se cuela por algún lugar. La cuestión acá es que todavía no se ha construido, y en ese proceso estamos, un canal para que toda esa bronca encuentre un cauce y, bueno, se predisponga a encabezar, digamos, una nueva dirección sindical y política. Pero si uno recorre cualquier escuela de la provincia de Buenos Aires y hace una encuesta o quiere, no sé, de las formas que quieran, la dirigencia sindical es absolutamente repudiada, que se expresa de muchas formas. Hay compañeros que se desafilian, otros que dicen, che, se reúne la paritaria, listo, ya nos van a cagar. O sea, la desconfianza, el, digamos, ya la conclusión de que los sindicatos presentes no están a la altura de las circunstancias es una conclusión muy, muy extendida. Por lo tanto, ahora la pelota, digamos, está del campo de los que, bueno, pugnamos para que los sindicatos sean dirigidos por los trabajadores, y bueno, todos estos procesos de lucha tienen que ser una especie de escuela y de construcción para que esa conducción se vaya construyendo en la práctica, es decir, en la propia lucha. Ahora mismo, eh, cada uno de nosotros después del paro está retornando a sus escuelas y tenemos que sacar conclusiones. ¿Cómo puede ser que nos quitaron en diputado el derecho a huelga y no hubo un paro del Sindicato Nacional? Bueno, eso abrirá entonces a nuevas conclusiones y a los desafíos que tenemos de cara al Senado, porque todavía falta para que esto se implemente y, este, digamos, acá no está nada definido. Hay una lucha todavía pendiente que dar y confiamos nosotros en la fuerza de la docencia, que les digo una cosa más por último. Bueno, los sindicatos docentes y demás han sido creados incluso haciéndole paros a la dictadura. Así que acá ningún proyecto de ley que nos diga que la huelga se puede hacer y no se puede hacer va a frenar que un compañero o una compañera se disponga a luchar. Así que confiamos plenamente en esa fuerza de la docencia. Quiero aclarar una duda, Mariano. ¿Puede ser? Ayer me pareció entender, escuché, que los directivos tienen que estar siempre en la escuela, aunque el personal esté de huelga, cosa que me pareció este, una, una artimaña más para dividir. No es la primera vez que se separan los directivos de todo su personal, sea con aumentos de sueldo solo a ellos o demás. Yo he sido docente hace muchos años y pasaban esas cosas. Quisiera saberlo. Sí, Sí, es así. sí, sí, y muchas gracias por tu intervención. Bueno, Sí, es como decís, a ver, hace mucho tiempo que se viene promulgando esta idea de que el directivo eh, no estaría contemplado entre los que son los trabajadores de la educación. Es decir, con diferentes reglamentaciones, con resoluciones y demás, cada vez más se lo quiere colocar como en un ámbito de responsabilidades patronales. Entonces, por ejemplo, eh, si uno ve de unos años a esta parte, cada vez más les dan un poder y les dan una, un aval para tomar medidas que tiene que tomar la Dirección General de Escuela, no un directivo, que es un empleado de la Dirección General de Escuela y por lo tanto un compañero trabajador como todos nosotros. Entonces, se quieren dar esas herramientas y bueno, y hemos visto directivos que a veces cuando un docente hace paro dice, no, ese paro no sirve y pasa falta justificada, o bueno,
o algún mensajito que llega de apriete para decirle a los compañeros, che, no, fíjate, no hagas el paro. Y bueno, ahora con esta idea de que el directivo tiene que estar siempre en la escuela como si el propio directivo no fuera un trabajador, porque el directivo también tiene su derecho a ejercer el derecho a huelga. Tuvimos un episodio muy ilustrativo en el receso invernal, porque en muchos lugares se pretendió que la escuela esté abierta para que funcionen los comedores escolares y bueno, y obligaron a algunos compañeros y directivos a ir a la escuela a, bueno, a realizar tareas que no nos corresponden, digamos. Nosotros trabajamos y cobramos un sueldo por enseñar. Estamos, por supuesto, a favor de que todos los chicos coman, pero que lo hagan con el personal y con el presupuesto y con los cargos que hacen falta. Pero sí, esto es así y se ve mucho de toda una bajada de línea fuerte en este sentido. Ujú. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Mariano? Si no, bueno, ya lo Mariano, va. no, yo te hago la última pregunta, si estamos dentro del límite de tiempo. Pero ya que ellos le ponen, digamos, a su ley esencialidad de la educación, que así que para ellos la educación supuestamente sería importante, si le podemos decir a la audiencia cuál es el salario promedio de un docente y cómo están las condiciones edilicias de las escuelas en La Matanza. Tomando en cuenta, le digo a la audiencia, para todos los que nos están escuchando, que en junio se necesitó 880.000 pesos una familia tipo, es decir, ¿cuántos integrantes? 880.000 pesos para no ser pobres en junio. O sea que ahora, tarifazo de colectivo, tarifazo de luz y gas, estaríamos rondando seguramente el 1.000.000 de pesos para no ser pobres. Entonces, en este contexto, y sin normalizar la idea de que el docente tiene que trabajar doble cargo, porque le cuento también a la gente que trabajar 2 turnos significa trabajar desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, quiere decir que son 9 horas de jornada más la planificación en casa. Entonces, para redondear, ya que para esta gente la educación es tan esencial, ¿cuál es el salario promedio del docente y cómo están las escuelas públicas? Bueno, en tu caso, en La Matanza. Bueno, en principio hay que recordar que Milei eliminó la paritaria nacional docente. Es decir, el mismo que dice que la educación es esencial, elimina una instancia elemental para discutir el salario. Segundo punto, que eliminó lo que se enviaba del FONID, que es una suma que cobrábamos en negro en todo el país, que representaba alrededor del entre el 20 y el 30% del salario. Actualmente, con lo que se cobraba del FONID, estamos hablando de una reducción de entre 100 y 120.000 pesos. Es decir, que eso fue achurado así de un plumazo. Ya hubo una reducción salarial ahí. En la provincia de Buenos Aires, con los números que conocemos ahora, en junio, o sea, con el último cobro que tuvimos, en julio, perdón, nuestro salario básico, en el caso de una maestra para un cargo y en el caso de un profesor que tiene 10 módulos en el nivel secundaria, el salario básico rondó los 200.000 pesos. Ocurre que la mayor parte de nuestro salario no está contenido en el básico y son una cantidad innumerable de sumas en negro que, por ejemplo, no corren para la jubilación, para la antigüedad, para el aguinaldo, y por eso después hay, digamos, tanto desfasaje, pero si sumamos todo, estamos hablando de que en el bolsillo el compañero tendría alrededor de 600.000 pesos. 650.000 pesos, que fue lo que cobramos el mes pasado por un cargo. Sobre ese sueldo fue la base que se toma para ahora aceptar un 4%. Es decir, el 4% de esto, que lo vamos a cobrar en septiembre, bueno, creo que no representa ni 2 kilos de papa, y no estoy siendo sarcástico, sino literal. Eh, Así que bueno, la condición salarial es absolutamente precaria, de pobreza, y ahora se quiere implementar una reforma educativa para el año que viene a nivel secundaria,
donde el gobierno dice que los docentes vamos a pasar más tiempo en la escuela, con más alumnos, con más sobrecarga laboral, y esto es lo que lleva a que, como recién mencionabas, al ser tan bajos los salarios por las horas que trabajamos, los compañeros, bueno, y nosotros mismos, nos tenemos que llenar de horas. Ya ahora trabajar 3 cargos es prácticamente algo habitual, que antes no ocurría. Es decir, trabajar turno mañana, turno tarde y turno noche, con el desgaste mental, físico que representa, porque trabajamos con niños y con adolescentes, y prácticamente uno dice, bueno, ¿y en qué momento uno se sienta en casa a tomarse un mate si después tenés que traerte para corregir, planificar los trabajos prácticos, los proyectos, los actos? Bueno, esto es lo que está llevando a un agotamiento extraordinario de la fuerza de trabajo, de nuestro esfuerzo, y bueno, se ve reflejado. El otro día tenemos pendiente hacer un análisis y un escrito sobre esto porque hace pocos días se publicó un dato, y es el nivel de ausentismo, que es extraordinario en la escuela primaria, donde se registró que los compañeros docentes, la mayor cantidad de motivos por el cual faltan tiene que ver por problemas de enfermedad. Es decir, llega un momento que el cuerpo no te aguanta y hablaban de un ausentismo del 30-40% de los compañeros que están al frente de curso en primaria. Y bueno, y naturalmente ahí tiene que tomar y hacerse cargo un profesor suplente para dar esa clase, pero lo pongo como dato del nivel de superexplotación al cual estamos expuestos. Y en la reforma que se quiere hacer el año que viene, se habla de hasta que si un chico quiere recuperar una materia, habría que ir los días sábados. Es decir, acá ya estamos llegando a niveles nunca antes visto, en mi opinión, en el gremio docente, de superexplotación para una actividad que además entendemos que es calificada. Es decir, que requiere un estudio, una capacitación permanente, que los docentes deberíamos tener capacitaciones más seguidos. Bueno, estamos hablando de la educación, ¿no? de un pueblo. Así que estos son los niveles salariales que se manejan, y estos datos son lo que explican la bronca o la disconformidad que existe con, con el gobierno y también con las direcciones sindicales. Ujú. Bueno, te agradecemos mucho toda la información que nos trajiste y bueno, te liberamos para continuar con tus tareas. Bueno, les agradezco muchísimo por el espacio y bueno, a disposición para cuando necesiten, y un saludo para todos. Gracias. Gracias. Cariño grande. ¿Les parece que vamos cerrando? A ver, un La verdad, comentario Lili, discúlpame, cada pero el uno. tema, discúlpame, no, pero el tema docente es interminable. Ay, a Realmente mí se me pasó toda mi carrera y todo lo que hemos a trabajado Mariano lo vamos a juntas. necesitar en varios programas, creo, porque la verdad que esto no se termina nunca de resolver Eh, esta maraña en la que estamos metidos todos los docentes. Y eh, y es muy interesante también el tema de la reforma educativa del claro. secundario, Mm, que tenemos que interiorizarnos e informar qué es lo que quieren hacer con el secundario. ¿M? así. ¿Les parece que vamos cerrando? Un comentario de cada uno. Mira, a mí me parece que, bueno, como siempre, por lo menos a mí personalmente, la rueda cada día me sorprende más, o mejor dicho, cada semana, eh, porque los temas que se tocan son muy profundos y la verdad que tenemos invitados que explican muy bien la situación. Por supuesto que también los informes que trae Claudio son muy también clarificadores. Es decir, que me parece que estamos... Este, ahí Claudio se está riendo, pero no, en serio, estamos hablando en serio, sin ser autorreferenciales, pero digamos, sin recursos y con un montón de cosas que uno está haciendo, sacamos programas que son realmente de una calidad muy importante, así que yo quiero felicitar a todo el equipo, porque hemos tocado temas importantísimos, Chubut, el RIGI, docentes,
impresionante, la intervención de las Fuerzas Armadas, y todo esto bien explicado. Así que yo quiero felicitar al equipo de La Rueda porque la verdad que cada programa es muy bueno. Ujú. Bueno, gracias, Walter. Claudio, Clelia, Luisa. Bueno, lo bueno de esta audición fue que pasamos de la denuncia a ver cómo estamos respondiendo a los ataques del gobierno, como SUTEBA, como el SUNA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, como ADEMIS, como los empleados estatales. Hay una enorme olla a presión que son los trabajadores argentinos y que en momento puede hacer saltar a todos los planes y todas las complicidades. Yo soy optimista en eso, nada Ujú. más. Bien. Me acordaba de Yo, lo que decía, un pesimista es un optimista informado, decía el geólogo de La Rioja la otra vez. Sos mala. Clelia, Luisa. bien, yo también quiero agradecer a mis compañeros que a mí personalmente, para ser autorreferente, como dice Walter, me han ayudado a seguir creciendo a pesar de los años. Y a los invitados en especial, porque han aportado muchísimo durante todos los programas y a este programa en especial. Y acuerdo con Luisa, el tema docente es interminable. Este programa supongo que va a ser apertura para otros programas más, donde deberíamos meternos no solamente con las luchas de los compañeros, sino con los contenidos de la educación, porque supongo que allí también va a meter su zarpa el gobierno. Ujú. Sí, tengo Bien. ejemplos, pero hoy ya es tarde para eso. Luisa, ¿algún comentario de cierre? No, Lo no, dejamos. para nada, para nada. A mí me da vuelta, nada, agradecerte, Lili, por la calidad de programa, los invitados, pero a mí la verdad me quedó dando vuelta cuando Claudio nos dijo contra el crimen organizado. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno? Este gobierno es el principal hacedor del crimen organizado y el terrorismo hacia el pueblo y hacia los trabajadores. Es el principal responsable. Listo, Lili, cerremos porque se nos va todo. Bueno, una cosita, un segundito, porque durante todo este tiempo, como decía Sí. Walter, que recorrimos desde los pueblos originarios hasta la avanzada de la represión, hasta la situación de la docencia en la actualidad, se me aparecía lo que sucedió en Gran Bretaña. Porque la ultraderecha, volvemos, este es un gobierno de ultraderecha, viene manipulando las redes sociales. Ahí están sus masas, las redes sociales. Sucedió un acontecimiento de un muchachito de 17 años que era inglés, que mató a 3 niñitas. Inmediatamente hicieron circular que era inmigrante y que era musulmán, que eran ambas cuestiones mentira, otro recurso, la fake news. Entonces salieron grupos fascistas, neofascistas, a quemar, inclusive a golpear a la gente de piel oscura, a atacar los refugios en donde viven inmigrantes. Pasó. La población salió entera a la calle a responder a estos ataques. Las masas en la calle es el mejor ejemplo. Frenaron, hicieron caer toda esta parafernaria en que se sostienen, que son las fake news, que son los trolls que circulan en las redes, ¿no? La vieja movilización en las calles, ¿no? Y ahí paró. Los pararon, si no, vaya a saber en dónde hubieran terminado, ¿no? Lastimando gente, atacando edificios.
Entonces es importante eso que sucedió, esa respuesta, ¿no? Bueno, nos vamos. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, al equipo y a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio.